Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría presentar algo que es muy útil. Y esto es la representación de funciones como series de potencias. Y digo que es muy útil porque permite hacer varias cosas. Permite resolver ecuaciones diferenciales, permite llegar a funciones un poco más especiales que cumplen ciertas características. Permite diferenciar algunos tipos de funciones, permite integrar. Las aplicaciones son muchas, incluso permite construir métodos numéricos para aproximar funciones. Entonces, en este video aprenderemos a representar ciertos tipos de funciones como sumas de series de potencias mediante la manipulación de series geométricas o mediante derivación o incluso integración de dichas series. Y bueno, quizá nos preguntemos, ¿por qué siempre se busca expresar una función conocida como una suma de una cantidad infinita de términos? ¿Qué sentido tiene esto? Y bien, más adelante eh, se explica la utilidad de esta estrategia. Y la utilidad es vasta, ¿eh? Entonces, esta estrategia, por supuesto, en la integración de funciones que no tienen antiderivadas elementales. Con antiderivadas elementales nos referimos a que de las funciones que conocemos, del bestiario que conocimos anteriormente, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, funciones racionales, etcétera, etcétera. Resulta que todo este catálogo de funciones, todo el bestiario, no nos basta para representar estas funciones. Y de hecho ya se ha visto con la función de Bessel, por ejemplo. Entonces, esta estrategia sirve en la solución de ecuaciones diferenciales, y también sirve en la estrategia de aproximar funciones mediante polinomios. ¿Sí? Entonces, los polinomios tienen características buenísimas, son fáciles de integrar, son fáciles de derivar, tienen comportamientos predecibles, ¿sí? De hecho, son funciones continuas y diferenciables. Entonces, todas estas características bonitas de los polinomios lo heredamos a la aproximación de funciones y eso es buenísimo. Entonces, los científicos muchas veces aproximan funciones por polinomios para simplificar las expresiones con las que se trabajan. Por ejemplo, los especialistas en computación lo hacen para representar funciones en calculadoras o computadoras. Sí, en realidad, los polinomios tienen muchas características positivas. Y aunque no todo es miel sobre hojuelas, también hay algunas características que cumplen los polinomios y que podrían no ser tan deseables. Pues en realidad son tantas las características buenas y nos pueden ser convenientes en algún problema que nosotros estemos resolviendo. Y bueno, por eso es muy bueno a veces representar funciones como series de potencias. Y de hecho se va a ver muy obvio en algunos ejemplos que vamos a mostrar anteriormente, porque es muy útil. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con una ecuación que ya hemos visto anteriormente? Nosotros ya sabemos, y lo vimos en videos pasados de esta misma lista de videos, que 1 entre 1 menos x es igual a 1 más x cuadrado más x al cubo, etcétera, etcétera. Y esto es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de x elevado a la n, donde por supuesto el valor absoluto de x debe de ser menor que 1 para que esto funcione. Entonces, sí, valor absoluto de x menor que 1. Entonces, ya encontramos esta ecuación en un ejemplo de un video anterior, donde la obtuvimos al observar que es una serie geométrica con a igual con 1 y r igual con x. Pero en este caso, nuestro punto de vista, nuestro enfoque es diferente, es distinto. Vamos a considerar la ecuación en color azul, esta ecuación de aquí, como expresión de la función f de x igual a 1 menos x. Es decir, como una suma de series de potencias.
¿sí? Entonces vamos a ver lo que sucede aquí. Lo que sucede aquí es lo siguiente. Nosotros tenemos la función original en color magenta, en color rosa mexicano, ¿sí? Y nosotros vamos a tener varias aproximaciones de esta función, ¿sí? Entonces, S2 se refiere a la suma parcial con dos términos, S5 con 5 términos, S8 con 8 términos y así sucesivamente. Fíjense que entre más términos agregamos a la serie, es decir, entre más grande es el subíndice de S, más se aproxima la función a la función en magenta en color rosa mexicano, ¿no? Esto quiere decir que estamos aproximando una función, en este caso racional, ¿sí? Que es la de color rosa, por medio de polinomios. Qué interesante, ¿no? Entonces, esta imagen es una ilustración geométrica de la ecuación que nosotros vimos en color azul. Es decir, la función f de x igual a 1 entre 1 menos x. ¿Sí? Entonces, como la suma de una serie es el límite de la sucesión de sumas parciales, ¿con esto a qué me refiero? Bueno, que 1 entre 1 menos x va a ser el límite cuando n tiene infinito de estas sumas parciales, s sub n, de x, donde por supuesto ese sub n es la suma desde 1 más x cuadrado más x al cubo y así sucesivamente hasta x a la n, ¿sí? Entonces ese sub n es la enésima suma parcial. Entonces vamos a observar que cuando n se incrementa, ese sub n de x se vuelve una mejor aproximación de la función f de x, por supuesto para x entre menos 1 y 1. Esto es bien importante, ¿sí? X debe de estar en este intervalo abierto. Entonces, insisto, estamos aproximando funciones por medio de polinomios, ¿no? Entonces, estamos aproximando funciones por medio de series. Entonces, el primer ejemplo dice lo siguiente. Exprese la función, o sea, exprese 1 entre 1 más x cuadrado como la suma de una serie de potencias y determine el intervalo de convergencia. Ok, entonces para dar respuesta a este ejemplo, lo que vamos a hacer es tomar la suma, la serie que nosotros ya conocemos, ¿sí? Esta serie de aquí de 1 entre 1 menos x. ¿Cuál es esa serie? Pues la que vimos en color azul al inicio de este video, ¿sí? Nosotros sabemos que esto es igual a 1 más x cuadrado más x al cubo. Y lo que vamos a hacer es reemplazar x en esa serie, ¿sí? Y en todos sus términos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a reemplazar x por menos x al cuadrado. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. 1 entre 1 más x cuadrado, que es la expresión que nos interesa, pues es igual a 1 entre 1 menos x cuadrado. Que hicimos, simplemente reemplazamos en la expresión que mostramos en color azul al inicio. Entonces esto es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos x cuadrado elevado a la n. Y lo que nos queda es una serie alternante. Nosotros tenemos la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2 por n. Esto no es otra cosa más que pues, la suma de 1 menos x cuadrado más x a la cuarta menos x a la 6 más x a la 8 y así sucesivamente. Como esta es una serie geométrica, es convergente. A ver, aquí se me fue un cuadrado. Es convergente cuando el valor absoluto de menos x cuadrado es menor que 1. ¿Sí? Es decir, x cuadrada es menor que 1 o bien el valor absoluto de x sea estrictamente menor que 1. Por lo tanto, el intervalo de convergencia es desde menos 1 hasta 1. Naturalmente podríamos haber determinado el radio de convergencia aplicando la prueba de la razón, cosa que ya hemos hecho en los videos pasados. Pero, pues, a lo mejor esta cantidad de trabajo es innecesaria en este caso, ¿no? Nosotros aprovechamos que ya teníamos información previa
de esta serie. Ok, entonces vamos viendo el siguiente ejemplo. Determina una representación en series de potencias para 1 entre x más 2. Entonces, con el objetivo de poner esta función en la forma del lado izquierdo de la ecuación que mostramos en color azul, que mostramos al inicio de este video, entonces primero vamos a factorizar un 2 del denominador. ¿Sí? Esto en realidad es muy sencillo. Nosotros tenemos esta expresión, ¿no? Que es 1 entre 2 más x. Lo que hacemos es, naturalmente, factorizar un 2. Entonces vamos a tener 1 entre 2 por 1 más x entre 2. Perfecto. Ahora necesitamos un signo negativo aquí. Entonces, del ejemplo pasado, nosotros sabemos que lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a poner 1 entre 2 por 1 menos, y lo vamos a multiplicar por menos x entre 2. Entonces, lo que hacemos es, ahora sí, primero factorizamos el 1 medio, lo ponemos como coeficiente, y vamos a sustituir en la expresión que tenemos al inicio de este video, la expresión en color azul, en lugar de x, vamos a colocar un menos x entre 2. Con lo cual vamos a obtener que esta expresión es igual a 1 medio, que es lo que factorizamos, o sea, este 2. Y vamos a sustituir el menos x entre 2, es decir, vamos a tener la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos x entre 2. Noten que antes nosotros teníamos aquí simplemente x y lo sustituimos por menos x entre 2 a la n. Entonces lo que obtenemos es lo siguiente, es la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre 2 a la n más 1. ¿Por qué a la n más 1? Bueno, porque decidimos quitar este coeficiente e incluirlo y multiplicarlo por el 2 a la n que estaba en el denominador. Y 2 a la n por 2, pues por supuesto nos queda 2 a la n más 1. El menos 1 se vuelve un menos 1 a la n. Esto quiere decir que esta es una serie alternante. ¿Sí? Vamos a tener más, menos al desarrollar esta suma. Y por supuesto el último queda x a la n. Ok, esta serie converge cuando menos x entre 2 es menor que 1. Propiedad que hereda de la serie original que nosotros vimos al inicio de este video. Entonces, como el valor absoluto de 2 es 2, esto quiere decir que va a converger cuando el valor absoluto de x es estrictamente menor que 2. De modo que el intervalo de convergencia para esta serie es desde menos 2 hasta 2, intervalo abierto. Muy bien. Vamos viendo otro ejemplo. El siguiente ejemplo dice lo siguiente. Obtenga una representación como serie de potencias de x al cubo entre x más 2. ¿Sí? Entonces, la diferencia en este caso, fíjense que nosotros podemos factorizar un x al cubo, es decir, nosotros estamos multiplicando x al cubo por 1 entre x más 2. Ajá. Pero 1 entre x más 2 o 1 entre 2 más x es exactamente lo mismo. Es la serie que nosotros acabamos de obtener en el ejemplo pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente multiplicar esta serie que nosotros tenemos aquí por x al cubo, que es exactamente lo que nosotros estamos haciendo en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues nos va a quedar esta serie, la misma expresión, nada más que x va a estar elevado a la n más 3. ¿Sí? Entonces, una vez más, repito lo que acabo de decir. Nosotros tenemos x al cubo entre x más 2. Esto es x al cubo por 1 entre x más 2, que es la serie que nosotros acabamos de obtener en el ejemplo pasado. De hecho, aquí la podemos ver. Nosotros copiamos, ¿sí?, esta serie. Entonces tenemos x al cubo por la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre 2n más 1 por x a la n. Finalmente, ¿qué hacemos? Pues simplemente multiplicamos x al cubo por x a la n y obtenemos que esto es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre 2n más 1, todo esto multiplicado por x a la n más 3. Entonces, si nosotros expresamos como una suma esta sumatoria, pues vamos a obtener que esto es igual a 1 medio por x al cubo menos 1 cuarto por x a la 4 más 1 octavo por x a la 5 menos 1 16avo por x a la 6
más y así sucesivamente. Entonces, otra forma de escribir esta serie es de la siguiente manera. Entonces, nosotros podríamos escribir esta serie de la siguiente forma. La división de x al cubo entre x más 2 va a ser igual a la suma desde n igual con 3. Es decir, no desde n igual con 0, es n igual con 3 hasta infinito. De 2 a la... Pues nosotros aquí, fíjense que cuando n es igual a 0, 0 más 1 nos da 1. Entonces aquí vamos a necesitar una expresión que nos dé 1 también, empezando en 3. 3 menos 2 es igual con 1. Por eso nosotros tenemos aquí n menos 2. Ok, entonces aquí nosotros empezamos con un menos 1 a la 0. Y bueno, menos 1 a la 0 nos va a dar 1. Entonces necesitamos una expresión que nos dé un 1 positivo al elevarlo. Si nosotros hubiéramos puesto simplemente n de la misma manera, pues tendríamos el signo opuesto al que nosotros deseamos. Entonces, nosotros aquí podemos poner n menos 1 o n más 1, de hecho cualquier potencia, que al sumarla con 3 nos dé una potencia par. Y con eso obtenemos el signo deseado. Y por último, x va a estar simplemente expresado como x a la n, ¿sí? Ya que 0 más 3 nos da 3 y aquí pues empezamos con n igual con 3. Entonces, en realidad es la misma expresión. Si nosotros desglosamos esta suma término a término, como lo hicimos anteriormente, vamos a obtener exactamente la misma suma, exactamente lo mismo, ¿sí? Muy bien, entonces, como en el ejemplo anterior, el intervalo de convergencia es desde menos 2 hasta 2 en intervalo abierto. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.